Hola, buenas tardes. Gracias a los compañeros de Viento Sur por la invitación. Es un placer estar aquí y aquí en Traficantes de Sueños con mis compañeros, que también son parte de la Fundación de los Comunes. Y nada, yo voy a empezar. Creo que igual soy como la nota más pesimista respecto a este proceso, pero quizá no está mal que empiece yo y así luego ellos pueden machacarme argumentalmente siempre. Bueno, para muchos en Cataluña realmente la reclamación de independencia ofrece una oportunidad de ruptura. Es cierto que el modelo territorial del Estado está muy vinculado en el Estado español a la monarquía. Entonces podemos pensar que una puesta en cuestión de este modelo territorial puede implicar también una puesta en cuestión de las bases sobre las que se asentaron la Constitución del 78 y el régimen que nos gobierna, ¿no? Al menos esto a nivel simbólico. Pero además de la potencia simbólica indudable que tiene esta propuesta, debemos fijarnos también en qué efectos políticos está teniendo en el territorio catalán y español. Decía Rosa Luxemburgo que había que aplicar el materialismo histórico al análisis de la cuestión nacional, lo que nos llevaría entonces a plantearnos una pregunta, ¿no? Si este movimiento político concreto es ahora y aquí un elemento de progreso para las clases populares. Y bueno, sobre esto hay algunas cuestiones que evaluar, ¿no? Respecto una, por ejemplo, muy importante respecto al sistema de partidos catalán y cómo se enfrenta a esta crisis de régimen. Hace poco hemos visto las imágenes de Artur Mas saliendo de declarar ante su imputación por la consulta y lo vimos rodeado de masas y rodeado de 400 alcaldes de Cataluña con sus varas de mando. Entonces tenemos el que fue o el que es el presidente de los recortes y las privatizaciones convertido en un mártir de la patria. A punto de caer o no como líder, eso depende bastante de los compañeros de la CUP, aunque sabemos que en realidad no es una cuestión únicamente de liderazgo, o sea, no es una cuestión únicamente de más, ¿no? Es probable que Convergencia consiga seguir liderando este proceso sin él. Pero ¿qué es el proceso? El proceso supone, en realidad, la apropiación de una demanda ciudadana, masiva, soberanista. Soberanista en muchos sentidos, en realidad, porque yo creo que se vinculan cuestiones de democracia radical, la idea de la independencia, pero también cuestiones que están vinculadas a lo que ha sido nuestro 15M en el resto del Estado. Hace un tiempo, Santi Vila, que es, creo todavía, consejero de territorio, declaraba una conferencia ante empresarios. Si este país no hubiese hecho un relato en clave nacionalista, ¿cómo hubiera resistido unos ajustes de más de 6.000 millones de euros? Por tanto, el proceso es una máquina brutal de generar consenso interno que permite seguir con las políticas de austeridad, pese a una mayoría social que es claramente contraria a ellas. Hay que decir que este proceso, además, ha ido acompañado de un aumento de la represión bastante importante de movimientos y manifestantes. Y eso, a nivel discursivo, se hace diciendo que las protestas no son contra el gobierno, sino contra Cataluña, ¿no? En esta metonimia extraña que se produce a partir también de estos momentos históricos. Comentabas, es un momento histórico para Cataluña, pero estos últimos años han habido tantos momentos históricos que no podríamos ni contarlos. ¿Convergencia qué es? Convergencia es el partido tradicional de la oligarquía catalana desde la transición. Por más que probablemente no, que es un hecho que la propia oligarquía catalana está dividida ahora por la propuesta independentista. Todos saben que la Caixa, que es uno de los poderes más importantes en Cataluña, no se lleva muy bien ahora con el presidente. Entonces, digamos que esto también está compulsionando esas capas sociales dominantes. En el 2001, Mas se pone a la cabeza del movimiento independentista, lo que permite a Convergencia volver a ganar las elecciones en el 2012. Eso, a pesar de aplicar un programa de recortes y privatizaciones salvajes, probablemente es un caso único en toda Europa, y también en medio de casos de corrupción bastante impresionantes. De hecho, hoy mismo han detenido al tesorero de Convergencia, pero los ejemplos son casi infinitos. De hecho, los compañeros de la CUP han destapado algunos, como el caso Innova en Reus, y han hecho un trabajo importante en ese sentido, ¿no? Digamos que para Convergencia el proceso es una muleta que posibilita sostenerse en el poder. De hecho, también le ha permitido gobernar con la ayuda de Esquerra, que es la izquierda, digamos, mayoritaria. Hasta ahora era la izquierda mayoritaria independentista, ahora el papel es, la responsabilidad esa es de la CUP.
Porque Esquerra Republicana en el Parlamento ha apoyado muchas veces este proceso, bueno, este proyecto austericida, ¿no? Esto no es porque sea una izquierda asimilable a la del PSOE, sino porque en realidad lo que prima es el interés nacional, es decir, el interclasismo, es decir, un marco donde es posible una lista tipo gran coalición, ¿no? Que esa es la propuesta que tuvieron para las pasadas elecciones, que se llama Junts pel Sí. Junts pel Sí, entonces, es una operación de lista única donde va Convergencia, Esquerra y otras organizaciones de la sociedad civil, que ofrece a Convergencia la posibilidad de refundarse. Recordemos, Convergencia es un partido puro del régimen del 78 que colabora incluso en la redacción de la Constitución. Y esta refundación se da a partir de este proyecto Junts pel Sí, que recupera muchos memes de la Revolución Ciudadana en Marcha. De hecho, incluso utilizan la palabra revolución ciudadana, ¿no? O revolución democrática. Esto es posible en Cataluña. Aquí sería imposible que Rajoy encabezase el 15M y hiciese una lista diciendo que ni es de izquierdas ni de derechas. Eso realmente es imposible aquí. Pero en Cataluña es posible que la derecha austericida diga que tiene un programa social, aunque claro, dice que tiene un programa social pero que no lo puede aplicar, que lo aplicará cuando consigamos la independencia, porque ahora es imposible. ¿Por qué? Porque España nos roba y España nos limita la posibilidad de hacer este tipo de políticas, aunque evidentemente Convergencia ha votado, por ejemplo, la Ley de Estabilidad Presupuestaria en el Congreso de los Diputados, que implica que ahora puedan estar intervenidos por el propio Estado central, es decir, que tengan que limitar, por ejemplo, las políticas de gasto público, ¿no? La lista Junts pel Sí, además, que es una lista que tiene una mayoría, un 60% de cargos políticos vinculados a Convergencia, incluso consejeres en activo, y otro 40% de Esquerra, y algunos supuestamente independientes que están un poco en la órbita de estos dos partidos, ¿no? Que son afines. Los efectos de esto han sido claros en el 27 de septiembre, ¿no? Se ha impuesto un marco plebiscitario, un marco de sí o no, donde el debate sobre economía y políticas sociales queda a un lado frente a una única cuestión, que es esta, ¿no? La consecuencia, si miramos la composición del Parlamento, es muy clara. Solo hay 21 parlamentarios en contra de la austeridad, abiertamente a favor de la ruptura democrática, que son los compañeros de la CUP y de Catalunya Sí que es Pot. Y podemos decir que este Parlamento no sugiere que haya un horizonte del fin de estas políticas de austeridad. Yo tengo algunas preguntas. Una es sobre esta posibilidad que hablamos de proceso constituyente, que incluso ahora, antes era derecho a decidir, que es mucho más light, ahora ya Convergencia más, etcétera, y el establishment catalán ha asumido lo de proceso constituyente, aunque tienen una capacidad tan brutal de generar los marcos de discurso que hasta lo intentan vaciar de contenido real, ¿no? De la potencia política que tiene la idea de un proceso constituyente, ¿no? El conseller de Boi Ruiz, conseller de Sanidad, ignominioso por el tipo de políticas que ha llevado adelante y las implicaciones que tiene para la vida de las personas, dijo que no se imaginaba un sistema sanitario diferente del actual en una Cataluña independiente. Es difícil negar entonces que ahora mismo Convergencia tiene la hegemonía del proceso, aunque quizás los compañeros no piensen lo mismo, pero yo creo que no la tienen las izquierdas. Ellos tienen los medios y, como decía, son los que tienen la capacidad de generar los marcos discursivos sobre los que nosotros tenemos que operar luego, ¿no? También porque ha habido 30 años de puyolismo que ha posibilitado que esto sea así, ¿no? Y esto, pese a los esfuerzos loables, de hecho, de los compañeros de la CUP de llevar esta oportunidad hacia otro lugar, ¿no? Ese gran reto que, bajo mi punto de vista, es difícil de llevar a cabo. Por otra parte, otra pregunta es por la base social que podría impulsar este proceso. Cuando miramos esa base social que lo impulsa, nos encontramos que lo que era, por ejemplo, el antiguo cinturón industrial, producto también de las oleadas migratorias de España desde los 50, en donde las opciones independentistas son minoritarias. Por ejemplo, comarcas como el Baix Llobregat, extracción obrera, muestran una polarización de clase bastante importante, ¿no? Solo el 33% de los votos de allí fueron independentistas a Junts pel Sí y la CUP. Otro dato que nos puede servir para pensar esta situación es la correlación que se da entre renta y voto y apoyo al independentismo, ¿no? A menor nivel de renta, menor apoyo al independentismo. Es decir, la base social de esta propuesta son las clases medias y yo diría que media altas,
Y creo que, a mi entender, eso puede constituir un límite claro de las posibilidades del proceso, ¿no? Las posibilidades que esta oportunidad nos abre. Por último, todos sabemos, es cosa sabida, que no hay mayor fábrica de independentistas que las decisiones antidemocráticas del PP, del gobierno español, ¿no? Como es claro ejemplo, la imputación de Mas. Entonces nos podemos preguntar, ¿es fruto de una gran torpeza o es fruto de un cálculo? Quizá hay algo de los dos, pero en cualquier caso genera ciertas dudas, ¿no? Le interesan al PP unas elecciones estatales en clave nacional, donde prime el conflicto horizontal en vez del vertical y el conflicto de clase, como le interesaba la pervivencia del conflicto vasco e incluso de la lucha armada. Puede suceder, de hecho, que después de las estatales se dé algún tipo de pacto entre los partidos pro régimen, PP, PSOE, apoyados en la muleta de Ciudadanos, que se dé para reformar la Constitución y otorgar por otra vía algunas concesiones a Convergencia, simbólicas y materiales, quizá una vuelta a las peticiones, a las propuestas que se hicieron en el Estatut y que el propio Convergencia se dedicó a enterrar, que implicarían también un empujón a un falso cierre de esta crisis de régimen. Por tanto, creo que es importante que nos preguntemos dónde está realmente esa oportunidad de ruptura, ya que por ahora este marco ha permitido introducir la austeridad con menor resistencia social y ha contribuido a refundar el pilar central del régimen de partidos catalán, que es Convergencia. Por ahora no ha facilitado ninguna reforma estructural ni puesto en jaque, bajo mi punto de vista, a las clases dominantes. Me gustaría ser más optimista respecto a mi análisis y desearía que los hechos me desmientan y probablemente la situación todavía esté abierta. Quizás, y paso la pelota y la responsabilidad a los compañeros de la CUP realmente es la única posibilidad de que el proceso pueda desbordarse democráticamente y que pueda llegar a algún sitio no previsto por Convergencia y por Mas. Pero realmente en esta situación yo creo que no lo tienen nada fácil.